Hola, bienvenido a nuestro canal. Disfruta esta historia. Llegué a eso de las 4 de la tarde, una hora antes de lo previsto. Mi suegra Beatriz siempre insistía en que llegáramos temprano a sus fiestas. Decía que la familia debía estar presente antes que los invitados, que era cuestión de respeto y tradición. Después de 18 años de matrimonio, había aprendido a cumplir con esas pequeñas exigencias sin protestar. Ese sábado pensé en darle esa alegría, llegar antes que nadie, ayudar con los últimos preparativos, ser la nuera perfecta que siempre intenté ser. El portón de su casa estaba entreabierto. Escuché música de fondo, una canción romántica que reconocí de inmediato, y voces que venían del jardín. Había globos amarillos y blancos colgados en el corredor, su combinación favorita. El olor a tamales recién hechos flotaba en el aire. Todo parecía normal, festivo, familiar. Reconocí la risa de Roberto, mi esposo, mezclada con las voces agudas de sus hermanas. Me acerqué con una sonrisa, llevando en las manos el pastel de 3 leches que había preparado la noche anterior. Entonces escuché las palabras que partirían mi vida en 2 mitades, un antes y un después. Ya es oficial, mamá. Sofía está embarazada de 3 meses. Vamos a tener un bebé. El pastel casi se me cae de las manos. Me quedé paralizada detrás de la puerta de cristal que daba al jardín, invisible para ellos, pero con una vista perfecta de la escena. Roberto estaba de pie junto a la mesa del jardín, sonriente, radiante, con esa expresión de orgullo que yo había soñado ver algún día cuando habláramos de nuestros propios hijos. Beatriz se llevó las manos al pecho, con lágrimas en los ojos. Sus hermanas, Laura y Patricia, gritaron de emoción y corrieron a abrazarlo. «¡Ay, mi hijo! ¡Qué felicidad!», exclamó Beatriz. «Por fin vas a ser padre. Por fin tendremos un bebé en la familia». Sofía, su asistente de diseño gráfico, la chica de 28 años que yo había recomendado para el puesto hacía 2 años y medio, cuando Roberto se quejaba de que necesitaba ayuda en su empresa y yo conocía a alguien talentosa y responsable. Había pensado que estaba haciendo algo bueno, ayudando a una joven profesional a conseguir una oportunidad. ¡Qué ingenua fui! Los aplausos y gritos de alegría resonaron en mis oídos como si estuviera bajo el agua. Escuché fragmentos de conversación. «Ya era hora», decía Patricia. «Qué alivio», agregaba Laura. «Después de tantos años de esperar», suspiraba Beatriz. Nadie mencionó mi nombre. Nadie preguntó qué pasaría conmigo. Nadie mostró ni un segundo de duda o incomodidad. Era como si yo nunca hubiera existido, como si esos 18 años de matrimonio fueran solo un inconveniente, que finalmente había sido superado. Retrocedí en silencio, con cuidado de no hacer ruido. Dejé el pastel en la mesa del recibidor y salí de esa casa como una ladrona, sintiéndome sucia y avergonzada sin haber hecho nada malo. Subí a mi auto con las manos, temblorosas, arranqué y conduje sin rumbo fijo, solo alejándome, poniendo kilómetros entre yo y esa escena que se repetía una y otra vez en mi cabeza. No sé cuánto tiempo pasó. El cielo se volvió naranja, luego violeta, luego negro. Terminé en un mirador cerca de la playa, un lugar donde Roberto y yo habíamos ido en nuestros primeros años juntos, cuando aún creía conocerlo, cuando aún pensaba que éramos un equipo. Las lágrimas llegaron entonces, violentas y amargas, sacudiéndome el cuerpo entero. Lloré por la traición, por los años perdidos, por la humillación de ser la última en enterarse, por la complicidad de su familia. Lloré hasta que no quedó nada dentro de mí excepto un vacío frío y una pregunta que no dejaba de repetirse. ¿Cuánto tiempo llevaba esto pasando? Eran casi las 11 de la noche cuando volví a casa. Roberto estaba en la sala, viendo televisión como si nada. Me miró con sorpresa. «¿Dónde estabas? Te llamé como 10 veces. Mi mamá se ofendió porque no llegaste a su cumpleaños». Lo miré fijamente, estudiando su cara, buscando algún rastro de culpa o nerviosismo. Nada, solo irritación porque había roto el protocolo familiar. En ese momento tomé una decisión. No iba a gritar, ni a confrontarlo, ni a derrumbarme frente a él. Iba a ser inteligente, iba a protegerme. Me sentí mal del estómago. Mentí con voz calmada. Tuve que parar varias veces en el camino.
Perdón por no avisar, no tenía señal. Él asintió, ya perdiendo el interés, volviendo su atención a la pantalla. Bueno, espero que estés mejor. Mañana tenemos que ir a ver a mi mamá para disculparte. Me fui a la habitación sin responder. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando su respiración tranquila a mi lado, y supe que algo dentro de mí había muerto para siempre. Ya no era la misma Elena que había llegado a esa casa horas antes. 3 semanas después, todos se pusieron pálidos al verme entrar de Patiotares, nuevo a esa misma casa con mi abogada y una caja llena de documentos que exponían cada mentira, cada engaño, cada peso robado. Pero eso vendría después. Primero tuve que convertirme en otra persona. Primero tuve que aprender a actuar. Durante los siguientes días, viví una doble vida. Por fuera, era la Elena de siempre. Me levantaba a las 6 de la mañana, preparaba café, preguntaba a Roberto sobre sus reuniones, lavaba su ropa, cocinaba sus comidas favoritas. Sonreía cuando era necesario. Asentía cuando hablaba de sus proyectos. Actuaba como la esposa dedicada que había sido durante casi 2 décadas. Por dentro, era una máquina de guerra. Mi cerebro trabajaba constantemente, reconstruyendo el pasado con esta nueva información. Recordé todas las veces que Roberto había llegado tarde, todas las excusas sobre proyectos urgentes, todas las noches que durmió en su oficina. Recordé los fines de semana que pasó fuera visitando clientes, mientras yo me quedaba sola en casa. Recordé cómo, en el último año, había dejado de tocarme, de besarme, de mirarme realmente. Los signos estuvieron siempre ahí. Yo simplemente no quise verlos. Había conocido a Roberto hacía 22 años en una capacitación sobre manejo de personal. Yo trabajaba como administradora en el hospital regional y él acababa de abrir su empresa de diseño gráfico con 2 socios. Fue amor a primera vista, o eso creí entonces. Era encantador, divertido, ambicioso. Me hacía sentir especial. Durante 4 años fuimos la pareja perfecta. Viajamos, construimos sueños, hablamos de futuro. Nos casamos cuando su negocio empezó a crecer y yo había ascendido a coordinadora del área administrativa del hospital. La boda fue grande, elegante, llena de promesas. Beatriz lloró de felicidad ese día, aunque después supe que no le parecía suficientemente buena para su hijo. Pero yo estaba enamorada y ciega a las señales de advertencia que la vida me enviaba. Los primeros años fueron buenos. Trabajábamos mucho los dos, pero nos apoyábamos. Compramos nuestra casa, una bonita propiedad en un barrio tranquilo. Yo la decoré con cuidado, imaginando que algún día se llenaría de niños. Pero los niños nunca llegaron. Después de 3 años intentando, consulté médicos. Los resultados fueron claros. Yo podía tener hijos sin problema. Roberto se negó a hacerse estudios. No es necesario, decía. Pasará cuando tenga que pasar. Beatriz, por supuesto, tenía opiniones muy diferentes. Un hombre necesita descendencia, me decía cada vez que podía. La familia es lo más importante. ¿Para qué sirve un matrimonio sin hijos? Sus comentarios se volvieron más frecuentes, más punzantes. Laura y Patricia se unían al coro, siempre con sonrisas dulces que no llegaban a sus ojos. Pobrecito Roberto, suspiraba Patricia. Tan buen hombre y sin la alegría de ser padre. Yo tragaba saliva y sonreía. Trataba de ser la nuera perfecta de otras maneras. Organizaba todas las reuniones familiares, compraba los mejores regalos, ayudaba económicamente cuando alguien necesitaba. Creía que eventualmente me aceptarían, me querrían. Qué tonta fui. Nunca fui más que una intrusa tolerada, útil, pero no querida. El primer día después de descubrir la verdad, desperté con un propósito claro. Necesitaba información. Roberto se fue a trabajar a las 8 de la mañana como siempre. Yo llamé al hospital diciendo que estaba enferma y pedí una semana de vacaciones. Mi jefa, una mujer comprensiva que me conocía desde hacía 15 años, accedió sin hacer preguntas. Fui directo a nuestro estudio, donde Roberto guardaba todos los documentos importantes. Durante años, él había manejado nuestras finanzas. Es más simple así, decía. Tú ya tienes suficiente trabajo con el hospital. Y yo, confiada, había aceptado. Firmaba donde me pedía firmar,
Transfería mi sueldo a la cuenta conjunta cada mes y asumía que todo estaba en orden. Revisé cada carpeta, cada estado de cuenta, cada recibo. Lo que encontré me hizo sentir físicamente enferma. Transferencias regulares a una cuenta a nombre de Sofía Méndez. Empezaron hace 2 años y medio, pequeñas al principio, 300 pesos aquí, 500 allá. Luego crecieron, 1000, 2000, 5000 mensuales. El último año, las cantidades eran obscenas, y todas salían de nuestra cuenta compartida, la que alimentábamos ambos con nuestros salarios. Llamé al banco usando el teléfono de Roberto que había olvidado en casa esa mañana, después de copiar su contraseña una noche que lo vi ingresarla. Con su código de verificación pude acceder a información detallada. La empleada del banco, sin sospechar nada, me confirmó el nombre del beneficiario y me envió por correo un historial completo de transacciones. Ahí estaba todo, en blanco y negro. El primer depósito hacía exactamente 29 meses, justo 2 semanas después de que Sofía comenzara a trabajar para él. Pero lo peor fue un pago de 80.000 pesos, hace 6 meses, con el concepto Anticipo Departamento Sofía Méndez. 80.000 pesos. Le había comprado un departamento a su amante, con nuestro dinero, con mi dinero, porque yo también contribuía a esa cuenta. La rabia que sentí fue tan intensa que tuve que sentarme antes de desmayarme. Esa noche, preparé la cena como siempre. Pollo asado con papas, su plato favorito. Roberto llegó tarde, cerca de las 10 de la noche, oliendo a un perfume que no era el mío. Se sentó a comer sin mirarme realmente, hablando sobre un proyecto difícil, una cliente exigente, el estrés del trabajo. Yo asentía, preguntaba, fingía interés. Cuando terminó de comer y se fue a duchar, tomé su teléfono. No tenía contraseña, nunca la había tenido. No tengo nada que ocultar, me había dicho años atrás. Otra mentira. Revisé sus mensajes con manos temblorosas. Había borrado todo con Sofía del chat principal, pero encontré conversaciones guardadas en una aplicación secundaria que no conocía. Mensajes que me rompieron el corazón en pedazos cada vez más pequeños. Mi amor, te extraño. No puedo esperar a estar contigo. Pronto seremos una familia de verdad. El bebé va a tener tus ojos. Había fotos también. Sofía con ropa de maternidad, tocándose la barriga. Roberto besándola. Los dos en un restaurante que yo no reconocía. Ella en lo que parecía ser el departamento que él le había comprado, decorado con muebles nuevos. Cada imagen era una puñalada. Descargué todo en mi teléfono y borré las huellas de mi búsqueda. Pero lo que me destrozó completamente fue encontrar un grupo de chat familiar del que yo estaba excluida. Se llamaba La Familia, y estaban Roberto, Beatriz, Laura, Patricia y sus esposos. Leí meses de conversaciones. Todos sabían. Todos lo habían sabido desde el principio. Mamá dice que tengas cuidado. Elena anda rara últimamente. Había escrito Laura hace 3 meses. Ya era hora de que te decidieras. Esa mujer nunca te dio lo que necesitabas, agregaba Patricia. Sofía es una muchacha linda y joven. Podrá darte muchos hijos, comentaba Beatriz. Solo ten paciencia un poco más. Pronto podrás estar con ella oficialmente. Leí esos mensajes hasta memorizarlos. Cada palabra era veneno puro. No solo Roberto me había traicionado. Toda su familia había sido cómplice. Me habían visto a la cara durante 2 años y medio. Habían compartido comidas conmigo. Habían aceptado mis regalos y mi ayuda, sabiendo todo el tiempo que yo era la tonta que vivía en la ignorancia, mientras ellos reían a mis espaldas. Esa noche, acostada junto a Roberto que roncaba tranquilamente, tomé una decisión. No iba a derrumbarme. No iba a darles la satisfacción de verme destruida. Iba a ser más inteligente que todos ellos juntos. Iba a planear cada movimiento con precisión quirúrgica. Y cuando llegara el momento, desear nunca haberme subestimado. Mi madre, que murió cuando yo tenía 30 años, solía decirme algo que nunca olvidé. La venganza es un plato que se sirve frío, mija. La gente impulsiva comete errores, la gente paciente gana guerras. Tenía razón, y yo iba a ganar esta guerra.
El silencio en esa sala era tan denso que podía sentirlo en mi piel. 20 pares de ojos clavados en mí, esperando, temiendo lo que vendría después. Mercedes permanecía inmóvil a mi lado, con su maletín de cuero negro y su traje impecable, como una estatua de la justicia. Yo sostuve la mirada de Roberto, luego de Beatriz, luego de sus hermanas. Ninguno podía sostenerme la vista por más de 2 segundos. Como les decía, continué con una voz que no reconocía como mía, fría y controlada. Sé todo. Y cuando digo todo, me refiero a cada detalle de los últimos 2 años y medio. Cada transferencia bancaria, cada mensaje, cada mentira. Saqué del folder un documento y lo puse sobre la mesa de centro. Esta es la demanda de divorcio. Y esta, saqué otro, es la demanda por malversación de fondos conyugales. Roberto intentó hablar, pero lo interrumpí levantando la mano. No, ahora me toca a mí hablar. Durante 18 años te escuché, te apoyé, te financié cuando tu empresa pasaba dificultades. Puse mi sueldo en esa cuenta compartida mes tras mes, confiando en que tú manejarías nuestro dinero con honestidad. Qué ingenua fui. Saqué más papeles, uno por uno, disfrutando de ver cómo la cara de Roberto pasaba del blanco al verde. Aquí está el historial completo de transferencias a Sofía Méndez. Comienzan exactamente el 15 de marzo de hace 2 años y medio. 300 pesos la primera vez, luego 500, 1000, 2000. En los últimos 6 meses, 5000 mensuales. Y esto, puse otro documento con más fuerza de la necesaria, es el comprobante de 80.000 pesos que le transferiste hace 6 meses con el concepto anticipo, departamento. 80.000 pesos de nuestra cuenta conjunta. Mi dinero financiando el nido de amor con tu amante. Beatriz finalmente encontró su voz. Elena, estás exagerando. Los hombres cometen errores, pero la familia, la interrumpí con una risa amarga. La familia que me excluyó de su grupo de chat. La familia que lleva 2 años comentando sobre el romance de Roberto y celebrándolo. La familia que sabía que Sofía estaba embarazada antes que yo, la esposa, me enterara. Miré directamente a Laura. ¿Te acuerdas de ese mensaje donde dijiste que mamá me encontraba rara? Yo lo leí. Y el tuyo también, Patricia, donde felicitabas a Roberto porque Sofía sí podía darle lo que yo supuestamente no podía. Las 2 hermanas se pusieron pálidas. Sus esposos las miraban con expresiones entre confundidas y horrorizadas. Claramente ellos tampoco sabían nada. Perfecto. Pero eso no es todo, continué, sintiendo cómo la adrenalina recorría mis venas. También descubrí algo interesante sobre nuestras cuentas de ahorro. Roberto, ¿recuerdas cuando murió mi padre hace 5 años y me dejó una herencia de 200.000 pesos? Me dijiste que lo mejor era ponerlo en cuentas de ahorro a tu nombre para optimizar impuestos. Yo confié. Firmé donde me pediste firmar. Saqué otro documento. Solicité un historial completo de esas cuentas. Resulta que durante los últimos 2 años has estado retirando dinero poco a poco. 50.000 pesos el año pasado. Otros 40.000 este año. Dinero que, sospecho, también fue a parar a Sofía o a financiar tu doble vida. Me volví hacia Mercedes. ¿Eso es legal? Mercedes sonrió con frialdad. No, para nada. Es apropiación indebida de fondos. Técnicamente es fraude conyugal. Podríamos presentar cargos criminales si quisieras, Elena. Roberto finalmente reaccionó. Se puso de pie, con las manos temblorosas. Elena, por favor, podemos hablar de esto en privado. No es necesario hacer un escándalo frente a toda la familia. ¿Un escándalo? Mi voz subió de volumen por primera vez. ¿Un escándalo es llamar las cosas por su nombre? ¿Un escándalo es exigir respeto y honestidad después de 18 años de matrimonio? No, Roberto. El escándalo fue cuando anunciaste que tu amante estaba embarazada en el cumpleaños de tu madre, rodeado de toda tu familia que sabía de tu traición, mientras yo, tu esposa, era tratada como si no existiera. Me temblaba la voz ahora, pero no de miedo. Era rabia pura. El escándalo fue cada vez que me miraste a los ojos y me mentiste, cada vez que dormiste en mi cama después de estar con ella, cada vez que usaste mi dinero para construir una vida con otra mujer. Eso, Roberto, es un escándalo. Beatriz intentó intervenir de nuevo. Mi hijo cometió un error.
Pero tú nunca le diste hijos. Un hombre necesita... Cállese, le dije con una firmeza que la dejó con la boca abierta. En 18 años nunca le había levantado la voz. Usted no tiene derecho a hablar de necesidades. Durante años soporté sus comentarios, sus críticas, sus insinuaciones de que yo no era suficiente. Organicé sus fiestas, cuidé de esta familia. Les presté dinero cuando lo necesitaban, y ustedes me pagaron con traición y burlas a mis espaldas. Miré a Laura y Patricia. Les presté 20.000 pesos hace 2 años, cuando Patricia necesitaba pagar deudas. Nunca me los devolvieron. Les regalé a sus hijos ropa, juguetes, clases particulares. Y ustedes sabían que Roberto me engañaba y no me dijeron nada. Peor, lo celebraban en sus mensajes. Laura intentó defenderse. No era asunto nuestro. Exacto, la interrumpí. No era asunto de ustedes, pero decidieron hacerlo su asunto cuando decidieron ser cómplices, cuando decidieron excluirme del grupo familiar, cuando decidieron proteger a Roberto en lugar de hacer lo correcto. Mercedes intervino con voz profesional. Señora Beatriz, señoras Laura y Patricia, debo informarles que dado que existen pruebas de que ustedes tenían conocimiento de la situación y no solo no informaron a mi clienta, sino que activamente facilitaron el engaño, podrían ser consideradas cómplices en una demanda por daño moral. Es algo que estamos evaluando. Las 3 mujeres se miraron entre sí con pánico. Nunca habían considerado que su complicidad pudiera tener consecuencias legales. Volví mi atención a Roberto, que permanecía de pie, derrotado. Tengo copias de todos los mensajes entre tú y Sofía. Los mensajes donde planean su futuro juntos. Las fotos de ella en el departamento que le compraste. Las imágenes del ultrasonido que te envió. Todo está documentado, fechado y listo para presentarse en la corte. Elena. Su voz era un susurro quebrado. No, lo detuve. Ya no tienes derecho a decir mi nombre con esa familiaridad. Tuviste 18 años para valorarme, para respetarme, para honrar los votos que hicimos, los desperdiciaste. Respiré profundo, sintiendo cómo algo dentro de mí se liberaba. Quiero el divorcio inmediato. Quiero que se dividan todos los bienes conyugales, incluyendo la casa que compramos juntos. Quiero la devolución completa de mi herencia con intereses. Y quiero una compensación por daño moral. Mercedes agregó. Mi clienta también exige que el señor Roberto cubra todos los costos legales del proceso y firme un acuerdo donde reconoce la infidelidad y el mal uso de fondos conyugales. Si no acepta estos términos, procederemos con un juicio público donde toda esta información quedará registrada en documentos oficiales accesibles al público. Roberto se derrumbó en el sofá. Beatriz sollozaba dramáticamente, pero nadie le prestaba atención. Laura y Patricia miraban sus teléfonos como si esperaran encontrar allí una salida mágica de esta situación. Los esposos de ambas se habían levantado y estaban susurrando entre ellos, probablemente reevaluando sus propios matrimonios. Tienes 48 horas para responder, dije, sintiendo una calma extraña. Mercedes te enviará los documentos oficialmente mañana. Yo ya no vivo en nuestra casa. Esta mañana, mientras estabas en el trabajo, recogí todas mis cosas. Estoy quedándome en un lugar que ninguno de ustedes conoce. Eso era mentira. Estaba en casa de mi amiga Gabriela, pero no necesitaban saberlo. Elena, por favor. Roberto intentó acercarse, pero Mercedes se interpuso físicamente. No hay contacto directo de aquí en adelante, dijo ella con autoridad. Toda comunicación debe pasar por mí. Si el señor Roberto intenta contactar a mi clienta directamente, lo consideraremos acoso y agregaremos una orden de restricción a nuestras demandas. Recogí los documentos que había dejado sobre la mesa, todos menos las copias de las demandas. Esas se las podían quedar para que las estudiaran bien. Me di la vuelta para irme, sintiendo todas esas miradas clavadas en mi espalda. Entonces Beatriz, en un último intento desesperado, gritó: «Eres una mujer rencorosa y sin corazón. Mi hijo te dio todo y así le pagas». Me detuve. Me di vuelta lentamente. Su hijo me dio mentiras. Me dio años de mi vida que nunca recuperaré. Me dio la humillación de ser la última en enterarme. Pero ¿sabe qué más me dio, señora Beatriz? Sonreí sin humor. Me dio la motivación para recordar quién era yo antes de intentar ser suficiente para una familia que nunca me quiso.
Me dio la fuerza para defenderme. Así que, en cierto modo, debería agradecerle. Salí de esa casa con la cabeza en alto. Mercedes caminaba a mi lado, sonriendo con aprobación. Cuando llegamos a su auto, me derrumbé. Lloré como no había llorado en semanas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. «Lo hiciste perfecto», dijo Mercedes, ofreciéndome un pañuelo. «Muchas mujeres se quiebran en ese momento. Tú fuiste una guerrera». «No me siento como una guerrera», admití entre sollozos. «Me siento destruida». «Destruida pero libre», corrigió ella. «Ahora viene la parte legal, que puede ser larga y complicada. Pero créeme, con las pruebas que tienes, él no tiene forma de ganar». Los siguientes días fueron una mezcla de pesadilla y alivio. Roberto intentó llamarme 50 veces el primer día. Le cambié el número. Beatriz apareció en mi trabajo, haciendo escándalo en la recepción del hospital, hasta que seguridad la sacó. Laura y Patricia me enviaron mensajes patéticos pidiendo que reconsiderara, no por el bien de Roberto, sino porque la familia no se lava la ropa sucia en público. Mi amiga Gabriela fue mi salvación. Me dejó quedar en su casa, me obligó a comer cuando no tenía apetito, me acompañó a todas las reuniones con Mercedes. 18 años es mucho tiempo, me dijo una noche mientras tomábamos té en su cocina, pero piensa en todos los años que te quedan. Años donde serás libre, donde podrás ser tú misma, donde nadie te hará sentir que no eres suficiente. Tenía razón. Yo tenía 42 años. No era joven, pero tampoco era vieja. Tenía un buen trabajo, una profesión respetada, ahorros propios que había mantenido separados gracias a Dios. Tenía amigas verdaderas, no como esa familia falsa que me había adoptado. La demanda de divorcio avanzó rápido. Roberto, aconsejado por su propio abogado, aceptó casi todos los términos. Sabía que si esto iba a juicio público, su reputación quedaría destruida. Su negocio dependía de su imagen de hombre íntegro y familiar. Varias de sus clientas eran mujeres empresarias que no verían con buenos ojos su comportamiento. Firmamos los papeles 6 semanas después de aquella confrontación. La casa fue valuada y puesta en venta. Las ganancias se dividirían 50-50. Roberto tuvo que devolverme 140.000 pesos de mi herencia, la cantidad original más un interés que Mercedes calculó. También pagó una compensación por daño moral de 50.000 pesos y todos los costos legales. Pero lo más satisfactorio fue otra cosa. 2 semanas después del divorcio, recibí una llamada de Fernando, el ex empleado de Roberto que había testificado a mi favor. «Elena, pensé que querrías saber algo», dijo con voz emocionada. 3 de los clientes más grandes de Roberto acaban de cancelar sus contratos con él. Parece que alguien les contó lo que pasó. No fui yo quien se los contó, pero tampoco me sentí mal por ello. En una ciudad como la nuestra, las noticias viajan rápido, especialmente cuando involucran escándalo y traición. Las mujeres empresarias que trabajaban con Roberto tenían sus propios grupos, sus propias redes, y claramente no aprobaban su conducta. También, continuó Fernando, escuché que Sofía lo dejó. Al parecer no le gustó que él tuviera que dividir sus bienes contigo. Ella pensaba que él era más rico de lo que realmente es. Me reí. Fue la primera vez que me reí genuinamente en meses. La ironía era perfecta. Roberto había perdido a su esposa, su reputación, gran parte de su dinero, varios clientes importantes, y ahora también a la mujer por la cual había arriesgado todo. Pero yo sabía que la verdadera justicia no estaba en su caída. Estaba en mi liberación. 2 meses después del divorcio, hice algo que había soñado durante años, pero nunca me atreví. Solicité una transferencia laboral a otra ciudad. El hospital tenía sedes en varias ciudades del país, y la sede de Guadalajara necesitaba una coordinadora administrativa. Era una posición mejor pagada, en una ciudad donde nadie me conocía, donde podía empezar de nuevo sin el peso de miradas curiosas y susurros a mis espaldas. Mi jefa, la doctora Ramírez, firmó la transferencia sin dudar. «Te lo mereces, Elena», me dijo con una sonrisa triste. «Eres la mejor administradora que hemos tenido. Vas a hacer maravillas en Guadalajara». 2 semanas, antes de mudarme, recibí un mensaje inesperado. Era de Patricia, la hermana de Roberto. «Elena, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿podríamos hablar?
Solo una vez, por favor. Dudé. Mi instinto me decía que la ignorara. Pero algo en su tono me hizo aceptar. Nos encontramos en un café neutral, uno donde ninguna de las dos había estado antes. Patricia llegó 20 minutos tarde. La vi entrar al café con pasos vacilantes, buscándome con la mirada. Cuando me encontró, vi algo en su rostro que nunca antes había visto. Vergüenza genuina. Se veía diferente también, más delgada, con ojeras profundas, como si no hubiera dormido bien en semanas. Se sentó frente a mí sin decir nada al principio. Ordenamos café. El silencio entre nosotras era incómodo pero necesario. Finalmente, ella habló. Gracias por venir. No estaba segura de que lo harías. Yo tampoco estaba segura, admití con honestidad. Estuve a punto de cancelar 3 veces. Patricia jugó con su taza, sin mirarme a los ojos. Necesito disculparme. Sé que no cambiará nada. Sé que probablemente me odies, pero necesito que sepas que me siento horrible por lo que hicimos, por lo que yo hice. ¿Por qué?, pregunté sin emoción. ¿Por qué te sientes horrible ahora? ¿Porque las cosas salieron mal para Roberto? ¿Porque perdió dinero y clientes? ¿O porque finalmente te diste cuenta de que lo que hicieron estuvo mal? Ella levantó la vista, y vi lágrimas en sus ojos. Porque mi esposo me dejó. Eso no me lo esperaba. ¿Qué? Daniel me dejó hace 3 semanas, dijo con voz quebrada. Después de lo que pasó contigo, empezó a verme diferente. Me preguntó cómo había podido ser cómplice de algo así. Le dije que era asunto de familia, que no era mi lugar juzgar a Roberto. Pero él no lo aceptó. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Me dijo que si yo era capaz de ver a otra mujer ser traicionada así, y no solo quedarme callada, sino celebrarlo, entonces él no sabía con quién estaba casado. Me quedé en silencio, procesando esto. Daniel siempre me había parecido un hombre decente, callado pero observador. Aparentemente había visto más de lo que pensábamos. Me hizo leer todos los mensajes del grupo familiar. Continuó Patricia. Cada comentario cruel que hice sobre ti, cada burla, cada vez que celebré el romance de Roberto, y cuando terminó, me preguntó qué pensaría nuestra hija cuando creciera y supiera que su madre fue capaz de eso. Sollozó abiertamente ahora. No supe qué responder, Elena, porque tiene razón. Fui horrible contigo, no por lealtad a Roberto, sino porque siempre tuve envidia de ti. ¿Envidia? No pude ocultar mi sorpresa. ¿De qué? De todo, dijo amargamente. De tu trabajo, de tu independencia, de que no necesitaras la aprobación de nadie. Yo dejé mi carrera cuando me casé porque Daniel ganaba bien, y mi mamá me convenció de que una buena esposa quedaba en casa. Pero tú no. Tú seguiste trabajando, creciendo profesionalmente, teniendo tu propio dinero. Y yo te odiaba por eso, aunque sabía que era mi propia inseguridad. Respiró profundo, secándose las lágrimas con una servilleta. Cuando Roberto empezó con Sofía, mi mamá lo justificó diciendo que tú eras demasiado independiente, que eso intimidaba a los hombres, que un hombre necesita sentirse necesitado. Y yo estuve de acuerdo porque me convenía creer eso, porque si lo que te pasaba a ti era culpa de tu independencia, entonces yo estaba segura siendo dependiente. Se rió sin humor. Pero mira cómo terminó. Daniel me dejó precisamente porque vio mi debilidad de carácter, mi disposición a traicionar a otra mujer por quedar bien con mi familia. Tomé un sorbo de mi café, que ya se había enfriado. Patricia, no sé qué quieres que te diga. No puedo darte absolución ni hacerte sentir mejor. Lo que hiciste estuvo mal. Lo que todos ustedes hicieron estuvo mal. Lo sé, asintió miserablemente. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que hubo consecuencias, que no salimos ilesos de esto. Hizo una pausa. Laura también está teniendo problemas. Su esposo está insistiendo en terapia de pareja y amenazando con el divorcio si ella no trabaja en sus problemas de lealtad y ética. Y mi mamá está destruida. Roberto apenas le habla. Perdió a su hijo dorado y está empezando a darse cuenta de que fue su propia toxicidad la que causó todo esto. ¿Y Roberto?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber. Perdido, respondió Patricia. Su negocio está en caída libre. Perdió 5 clientes más después de los primeros 3.
Sofía no solo lo dejó, sino que está demandándolo por manutención del bebé antes de que nazca. Él se mudó a un departamento pequeño porque no puede pagar la hipoteca de la casa hasta que se venda. Y está solo. Completamente solo porque finalmente todos a su alrededor se dieron cuenta del tipo de persona que es. Parte de mí, una parte pequeña y mezquina, se sintió satisfecha al escuchar eso, pero principalmente sentí vacío. Su sufrimiento no deshacía mi dolor. Su caída no borraba los años que perdí con él. «Espero que encuentres felicidad, Elena», dijo Patricia, poniéndose de pie para irse. «De verdad lo espero. Te lo mereces más que nadie que conozco». Dejó dinero en la mesa para su café y se fue sin mirar atrás. Me quedé sentada allí durante largo rato, mirando mi taza vacía, procesando todo. Había llegado a esa reunión esperando sentir rabia o satisfacción. En cambio, solo sentí una profunda tristeza por todo el tiempo y energía que se había desperdiciado en esa dinámica familiar tóxica. Pero también sentí algo más: cierre. Patricia no me había dado excusas, solo la verdad. Y esa verdad, aunque dolorosa, era lo que necesitaba escuchar para finalmente cerrar ese capítulo de mi vida. 2 semanas después, me mudé a Guadalajara. Gabriela me ayudó a empacar, lloramos juntas, y me hizo prometer que la visitaría seguido y que le contaría sobre mi nueva vida. «Vas a ser feliz», me dijo mientras me abrazaba en el aeropuerto. «Vas a recordar quién eres realmente, sin todas esas personas negativas diciéndote quién deberías ser». Guadalajara me recibió con un clima cálido y cielos despejados. Mi nuevo departamento era pequeño pero luminoso, con grandes ventanas que daban a un parque. Era mío, solo mío, pagado con mi dinero, decorado según mi gusto. No había nada de Roberto allí, ningún recuerdo, ninguna sombra. El trabajo en el hospital era desafiante pero gratificante. Mi nuevo equipo me recibió con respeto y profesionalismo. Nadie sabía mi historia, nadie me miraba con lástima o curiosidad. Era simplemente Elena, la nueva coordinadora administrativa, una mujer competente de 42 años con mucha experiencia. Los primeros meses fueron de adaptación. Exploré la ciudad, encontré mi café favorito, descubrí mercados locales, me uní a un club de lectura en una librería del centro. Poco a poco, construí una rutina que era completamente mía, sin tener que coordinarla con nadie, sin tener que pedir permiso o dar explicaciones. Pero las noches eran difíciles. En la quietud de mi departamento, los pensamientos venían sin invitación. No extrañaba a Roberto, eso lo tenía claro, pero extrañaba la idea de él, la idea de tener un compañero de vida, la seguridad de no estar sola. Extrañaba creer en algo que resultó ser una ilusión. Una noche, unos 4 meses después de mudarme, estaba cenando sola en un restaurante pequeño cerca de mi casa. Un hombre mayor, quizás de unos 60 años, se acercó a mi mesa. «Disculpe», dijo con una sonrisa amable. «¿Está esperando a alguien o puedo compartir su mesa? El lugar está lleno y no hay más asientos». Era verdad. El restaurante estaba repleto. Asentí, sintiéndome ligeramente incómoda pero no queriendo ser grosera. Se sentó y se presentó como doctor Héctor Morales, pediatra retirado que ahora daba consultas voluntarias en una clínica comunitaria. «¿Y usted?», preguntó con genuino interés. «Elena», respondí simplemente. «Trabajo en el hospital regional, área administrativa». Conversamos durante toda la cena. Fue fácil, natural, sin presión. Me habló de su trabajo voluntario, de sus 3 hijos ya adultos, de su esposa que había fallecido 2 años atrás. No hizo preguntas invasivas sobre mi vida personal, pero cuando mencioné de pasada que me había mudado recientemente a la ciudad por un nuevo comienzo, asintió con comprensión. «Los nuevos comienzos son buenos», dijo. «Aterradores, pero buenos. Yo tardé 1 año entero en aceptar que mi esposa no volvería, y otro año más en atreverme a salir de casa para algo que no fuera trabajo. Ahora me obligo a cenar fuera al menos 2 veces por semana, a no encerrarme en mis recuerdos». Despedimos cordialmente esa noche. No intercambiamos números ni hicimos planes de volvernos a ver, pero 3 semanas después lo encontré de nuevo en el mismo restaurante. Esta vez no fue coincidencia. Los dos lo sabíamos. Cenamos juntos otra vez, y luego otra.
hasta que se convirtió en una tradición semanal. Héctor nunca preguntó sobre mi pasado, y yo agradecía eso. Hablábamos de libros, de películas, de política, de medicina, de administración hospitalaria. Me hacía reír con sus historias de pacientes memorables. Yo le hablaba de los desafíos logísticos de coordinar un hospital grande. Era simple, cómodo, seguro. Una noche, después de conocernos durante casi 5 meses, me preguntó: «Elena, ¿puedo hacerte una pregunta personal?». Mi cuerpo se tensó inmediatamente. Depende de la pregunta. ¿Por qué una mujer inteligente, atractiva, interesante como tú, cena sola todos los viernes? La pregunta me tomó desprevenida. Podría haberle dado una respuesta vaga, pero algo en su mirada honesta me hizo querer ser sincera. Porque confié en alguien durante 18 años, y esa confianza fue destruida de la manera más humillante posible. Y ahora no sé si puedo volver a confiar en alguien así. Héctor asintió lentamente. Entiendo. Cuando murió mi esposa, me enojé con Dios, con el universo, con la vida misma. Habíamos planeado envejecer juntos, viajar en nuestra jubilación, conocer a nuestros nietos. Y de repente, un cáncer agresivo se la llevó en 6 meses. Me sentí traicionado, aunque sé que es irracional sentirse traicionado por una enfermedad. No es lo mismo, objeté suavemente. No, concordó, pero el miedo que queda es similar. El miedo de abrir tu corazón de nuevo y que te lo vuelvan a romper. El miedo de que el dolor no valga la pena. Tomó un sorbo de su vino. Pero aquí está la cosa que aprendí. El dolor ya está aquí. Ya sucedió. No puedes deshacerlo siendo cautelosa de por vida. Lo único que logras es añadir soledad al dolor que ya tienes. Sus palabras resonaron en mí durante días. Tenía razón, obviamente, pero saber algo intelectualmente y sentirlo emocionalmente son 2 cosas diferentes. Las cenas con Héctor continuaron. Eventualmente empezamos a hacer otras cosas juntos. Visitas a museos, caminatas en el parque, funciones de teatro. No era romance, no exactamente, pero era compañía, era agradable, era suficiente. Un día, casi 8 meses después de mudarme a Guadalajara, recibí una llamada inesperada. Era Mercedes, mi abogada. «Elena, tengo noticias», dijo sin preámbulos. La casa finalmente se vendió. El proceso tomó más de lo esperado, pero conseguimos un buen precio. Tu parte es de 950.000 pesos. Los fondos estarán en tu cuenta en 3 días hábiles. 950.000 pesos. Era más dinero del que jamás había tenido a mi nombre. Con eso, más los ahorros que había acumulado y el dinero de mi herencia que Roberto devolvió. Tenía casi 2 millones de pesos. A mis 43 años, era financieramente independiente de una manera que nunca había sido. También, continuó Mercedes, pensé que querrías saber que Roberto declaró bancarrota el mes pasado. Su empresa cerró oficialmente la semana pasada. Esperé sentir algo. Satisfacción, lástima, rabia, pero solo sentí indiferencia. Roberto ya no era parte de mi historia. Era un capítulo cerrado, archivado en algún lugar de mi pasado donde ya no podía tocarme. Gracias por avisarme, Mercedes, dije sinceramente. Y gracias por todo lo que hiciste por mí. No hubiera podido pasar por esto sin tu ayuda. Fue un placer absoluto, respondió con calidez. Eres de las clientas que me recuerdan por qué me dedico a esto. Cuídate, Elena, y sé feliz. Esa noche, salí a caminar al parque cerca de mi departamento. Era un atardecer hermoso, con el cielo pintado de naranjas y rosas. Me senté en una banca y observé a las familias jugando, a las parejas caminando tomadas de la mano, a los ancianos alimentando palomas. La vida continuaba, simple y compleja a la vez. Pensé en todo lo que había perdido. 18 años de mi vida, la familia que creía tener, la ilusión de un matrimonio feliz. Pero también pensé en lo que había ganado. Mi dignidad, mi independencia, mi autorrespeto. Había ganado la certeza de que podía sobrevivir a lo peor y salir más fuerte del otro lado. Mi teléfono sonó. Era Héctor. ¿Cena esta noche? Descubrí un lugar nuevo que creo que te gustará. Dudé por un segundo. Ese segundo de miedo automático que se había vuelto mi respuesta predeterminada. Luego pensé en lo que él había dicho semanas atrás. El dolor ya está aquí.
No puedes deshacerlo siendo cautelosa de por vida. Me encantaría, respondí, y esta vez fue genuino. Cuando llegué al restaurante, Héctor ya estaba allí, con una sonrisa cálida y un libro que había prometido prestarme. No era Roberto. No intentaba ser Roberto. Era simplemente Héctor, un hombre gentil que también había sufrido, que también había tenido que reconstruirse, que entendía que el amor después del dolor es diferente pero no menos válido. ¿Me enamoraría de nuevo? No lo sabía. ¿Volvería a confiar completamente en alguien? Quizás no. Quizás nunca de la manera ingenua en que confié antes. Pero estaba aprendiendo que hay diferentes tipos de confianza, diferentes formas de amar, diferentes maneras de construir una vida que valga la pena. Los meses siguientes trajeron más cambios. Me ascendieron a directora administrativa del hospital, un puesto que venía con más responsabilidad y mejor sueldo. Compré mi propio departamento, uno más grande y mejor ubicado, con una terraza donde podía tomar café por las mañanas mientras veía la ciudad despertar. Gabriela vino a visitarme y lloró de felicidad al verme tan diferente, tan viva. No te había visto así en años, me dijo, mientras tomábamos vino en mi nueva terraza. Ni siquiera en los mejores momentos con Roberto. Es como si hubieras estado dormida y finalmente despertaras. Tenía razón. Me había pasado tanto tiempo tratando de encajar en el molde de lo que Roberto y su familia esperaban de mí, que había olvidado quién era realmente. Había encogido mi personalidad, mis ambiciones, mis deseos, hasta convertirme en una versión pequeña y manejable de mí misma. ¿Sabes qué es lo más raro?, le dije. No extraño nada de mi vida anterior. Pensé que extrañaría la rutina, la familiaridad, incluso las partes difíciles, pero no. Es como si todo aquello le hubiera pasado a otra persona. Porque le pasó a otra persona, respondió Gabriela sabiamente. A la Elena que creía que el amor significaba sacrificio constante. A la Elena que pensaba que ser una buena esposa significaba hacerse pequeña. Esa Elena ya no existe. Unos días después, Héctor me invitó a conocer a sus hijos. Era un paso grande, y ambos lo sabíamos. Nos habíamos visto regularmente durante casi 10 meses, pero siempre había sido solo nosotros dos, en nuestro pequeño mundo protegido. Conocer a su familia significaba reconocer que esto era real, que iba a algún lado. Dije que sí, aunque mi estómago dio vueltas durante toda la semana previa. Sus 3 hijos me recibieron con una calidez cautelosa pero genuina. Claramente amaban a su padre y querían verlo feliz, pero también eran protectores con él. Los entendía perfectamente. Nuestro padre nos habló mucho de usted, me dijo Andrea, su hija menor, mientras preparábamos café después de la cena. Dice que usted lo hace reír de una manera que no había reído en años. Él hace lo mismo por mí, admití. Eso es bueno, dijo con una sonrisa genuina. Ambos merecen ser felices. La vida es demasiado corta para pasarla solos cuando no tienes que estarlo. No definimos lo que éramos, Héctor y yo. No había etiquetas ni expectativas claras. Solo éramos 2 personas que disfrutaban de la compañía del otro, que se habían encontrado en momentos de reconstrucción, que entendían que el amor en la madurez es diferente del amor en la juventud. Es más consciente, más deliberado, más agradecido. Un año después de mi divorcio, en un día común y corriente, me di cuenta de algo mientras tomaba café en mi terraza. Era feliz. No la felicidad explosiva y dramática de las películas, sino algo más profundo y constante. Era la felicidad de despertarme en una casa que era completamente mía, de ir a un trabajo donde era respetada y valorada, de tener relaciones basadas en honestidad y no en obligación. ¿Pensaba en Roberto? A veces, pero cada vez menos. Cuando lo hacía, ya no sentía rabia ni dolor, solo una especie de lástima distante por el hombre que había tenido algo real y lo cambió por una ilusión que se desmoronó en sus manos. Gabriela me llamó ese día con noticias. No vas a creer esto, pero me topé con Laura en el supermercado. Se divorció hace 2 meses. Su esposo finalmente se cansó de sus dramas. ¿Y te contó eso así nada más?, pregunté, sorprendida. Estaba desesperada por hablar con alguien, explicó Gabriela. Me dijo que ha sido un tema constante en su terapia, que se da cuenta ahora de todo lo que hizo mal, de cómo trató a otras mujeres toda su vida,
Dice que su terapeuta le señaló que aprendió esos comportamientos de Beatriz y que si no los rompe, terminará como ella, sola y amargada. Espero que pueda cambiar, dije, y sorprendentemente lo decía en serio. Nadie merece estar atrapado en patrones tan tóxicos. Eres muy generosa, observó Gabriela. No es generosidad, corregí. Es indiferencia. Su vida ya no me afecta. Ninguno de ellos me afecta. Eso es libertad real. Las estaciones cambiaron. Llegó mi cumpleaños número 44. Héctor organizó una pequeña cena con sus hijos, Gabriela que voló para la ocasión, y algunos colegas del hospital que se habían convertido en amigos. No era una celebración grande ni ostentosa, pero estaba llena de gente que genuinamente me apreciaba. Cuando todos se fueron y me quedé sola en mi departamento, miré alrededor y sonreí. Las paredes estaban decoradas con arte que yo había elegido. Los muebles reflejaban mi gusto, no el de nadie más. Los libros en las repisas eran los que yo quería leer. No había nada de compromiso aquí, nada de nosotros, que en realidad significaba él. Me serví una copa de vino y salí a la terraza. La ciudad brillaba abajo, llena de vidas e historias entrelazándose. Pensé en la Elena de hace 2 años, la que había llegado temprano a un cumpleaños y escuchó las palabras que destrozaron su mundo. Si pudiera hablarle ahora, ¿qué le diría? Le diría que el dolor pasa, que la traición, por más profunda que sea, no define quién eres. Le diría que la pérdida a veces es ganancia disfrazada, que terminar algo que estaba roto no es fracaso sino valentía. Le diría que la felicidad verdadera no viene de otra persona sino de conocerte y respetarte a ti misma. Le diría que 3 semanas después de ese día horrible, cuando todos palidecieron al verla entrar con su abogada y su dignidad intacta, empezó su verdadera vida. No su vida perfecta, porque la perfección no existe, pero su vida auténtica, construida sobre cimientos honestos, donde cada decisión la tomaba ella, donde cada relación era elegida libremente y no por obligación o miedo. Le diría que vale la pena. Todo el dolor, toda la incertidumbre, todas las noches de insomnio preguntándose si hizo lo correcto. Vale la pena por este momento exacto, estar de pie en su propia terraza, en su propia ciudad, viviendo su propia vida, sin tener que pedir permiso, ni dar explicaciones a nadie. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Héctor. Gracias por un cumpleaños maravilloso. Espero celebrar muchos más contigo. Sonreí mientras respondía. Yo también. Y en ese momento, bajo el cielo estrellado de Guadalajara, rodeada de la vida que había construido con mis propias manos sobre las ruinas de lo que fue, supe con absoluta certeza que había tomado las decisiones correctas. No porque el camino fuera fácil, sino porque el destino valía cada paso difícil. Roberto había pensado que podía tener su pastel y comérselo también. Había apostado que yo me quedaría, que aguantaría en silencio, que valoraba la ilusión de un matrimonio más que mi propia dignidad. Se había equivocado. Y al equivocarse, me había dado el regalo más grande de todos, la oportunidad de descubrir que podía sobrevivir sin él, que podía prosperar sin él, que era más fuerte de lo que cualquiera de los dos había imaginado. La vida continúa, pensé, mientras terminaba mi vino y miraba las luces de la ciudad. Y a veces, cuando todo se desmorona, es simplemente para hacer espacio para algo mejor. No siempre es justo. No, Mokia. Siempre es fácil, pero siempre, siempre, vale la pena luchar por tu propia felicidad, aunque eso signifique dejarlo todo atrás y empezar de nuevo. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin remordimientos, y cuando el sol salió al día siguiente, me desperté con una sonrisa, lista para otro día de la vida que había elegido, la vida que merecía, la vida que finalmente era completamente, irrevocablemente, mía.